Muy buenos días familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar arepas boyacenses. Entonces ya empezamos esta serie de arepas colombianas y esta arepa, que es del departamento de Boyacá, es una arepa dulce que al interior tiene queso y está deliciosa. Para empezar esta receta vamos a necesitar harina de maíz amarillo precocida y vamos a necesitar también harina de trigo. Vamos a hacer una relación de 200 gramos versus 120 gramos de harina de trigo, pero recuerden que todas las cantidades siempre están al final. Luego lo que vamos a hacer es vaciarlas en un recipiente que sea bastante grandecito. Y luego lo que vamos a hacer es ponerle 2 cucharadas de panela o piloncillo o papelón a esta mezcla. Si no tienes esta, puedes agregar 2 cucharadas de azúcar. Y luego vas a poner una pizca de sal. Vas a mezclar muy bien todos estos ingredientes. Y una vez hayas mezclado muy bien, vas a pasar a integrar la mantequilla. Entonces ya esta mantequilla está previamente derretida. La vamos a poner o a volcar en la parte del centro. Y luego le vamos a agregar leche tibia. Yo les puse lo que inicialmente le agregué a esta mezcla, que fueron 250 mililitros de leche, pero a veces necesitamos un poco más de leche. Yo después les explicaré por qué. Luego que vacío toda la leche, recuerden que como está tibia me ayuda incluso a que se derrita un poco más la mantequilla. Y luego con las manos muy limpias lo que hago es empezar a amasar. Entonces voy a amasar muy bien, tratando de integrar todos estos ingredientes, la mantequilla, la panela, las harinas y la leche. Y lo que voy a hacer es, como les dije anteriormente, amasarlo, amasarlo y amasarlo. La verdad es que necesito una mezcla muy suave y que la masa quede muy equilibrada, que la masa quede completamente suave. Y para esto me va a tomar como unos 5 o unos 10 minutos. Y este es el punto que necesito de mi masa. Como se pueden dar cuenta, queda suave. Y lo que vamos a hacer luego de amasarla es ponerle un pañito encima y la vamos a dejar a un ladito para empezar a trabajar con el relleno de estas arepas. Para estas arepas necesitamos queso campesino o queso cuajada. Como yo sé que de pronto no se conoce con estos nombres en otros países, yo les voy a mostrar porque muy seguramente en sus países debe haber este tipo de queso. Este es un queso que es fresco, es un queso que no es salado. Si no tienen, sino solamente cuajada, que es el que está allí al interior, miren cómo es. Es tan fácil de amasar, como se pueden dar cuenta con mis manos, lo puedo deshacer fácilmente. Y luego integro el queso campesino también. Yo en mi caso tuve que sustituirlo por otro queso que fuera similar. La verdad no es muy fácil conseguir este tipo de quesos fuera de Colombia, pero siempre tenemos la oportunidad de poder hacerlo. Luego lo que hacemos es mezclar muy bien y amasar muy bien estos dos quesos hasta formar una masa. Yo le pongo unas 2 cucharaditas o una cucharadita de azúcar para darle un poquito de sabor. La cuajada en realidad no tiene mucha sal, tampoco el queso campesino no tiene mucha. Entonces si le pones un poquito de azúcar va a quedar una combinación súper rica. Si no tienes queso campesino, solamente pon queso cuajada, pero asegúrate de amasarlo muy bien para que te quede mucho más fácil después moldearlo con las arepas. Como ya tengo mi mano sucia, pues entonces lo que hago es aprovechar para armar todas las bolitas que voy a usar después en las arepas. Entonces empiezo a reservarlo en un plato y las voy armando con mi mano y las voy dejando en un plato. Les cuento que a mí me sobró un poquito de queso, pero este queso me queda delicioso para esparcirlo
con el pan o con arepa, o ustedes lo pueden poner después por encima, no pasa nada si les sobra, de verdad que queda muy rico este tipo de queso. Ustedes pueden usar quesos locales que sean parecidos, que sean frescos, que sea lo más importante. Miren, en este día que estaba haciendo las arepas hizo mucho frío, la verdad estaba haciendo bastante frío, se me secó mucho la masa. Cuando esto pase, no pasa nada, ustedes sencillamente agregan un poco más de leche tibia y vuelven a amasar hasta lograr tener la consistencia que teníamos inicialmente. Una masa suave, una masa que se deje trabajar, y luego empezamos a armar las arepas. Te voy a enseñar una manera que a mí me parece que es como la más fácil, y es hacer con mis manos, crear como un orificio en la bolita inicialmente que he hecho. Y una vez haya creado el orificio, cuidando de no romperlo, lo que hago es poner una bolita de queso al interior. Debo tener muchísimo cuidado, yo en este caso que le puse mucho queso al interior, pues me toca hacerlo con mucho más cuidado. Si ustedes ven que la bolita de queso está muy grande, pues sencillamente pónganla por la mitad, pártanla por la mitad para que sea mucho más fácil. Luego lo que hago es cerrar la bolita y empezar con mucho cuidado a moldear la arepa, tal cual como hicimos las arepas de queso. Entonces le vamos dando una medida un poco más chata, trabajándola con las palmas y los dedos hasta lograr tener una arepa redonda, una arepa que tenga el mismo grosor, cuidando que tenga el mismo grosor. Y luego lo que hago es llevarlo a una sartén que ya está caliente, y lo que hago es ponerle a la sartén un poco de mantequilla. Vamos a trabajar a fuego medio bajo y vamos a ir poniendo las arepas. Estas arepas las vamos a asar por alrededor de 4 a 7 minutos. Eso depende mucho de cada estufa y de cada sartén que estén usando. Yo la dejé aproximadamente por 5 minutos, pero lo que hago es precocinarlas. Como se pueden dar cuenta, están perfectamente doradas, aunque deberían dorarse un poquito más, pero como estoy haciendo muchas, lo que hago es dejarlas así, cada lado por 5 minutos, las reservo y luego las vuelvo a calentar. Entonces voy a dejar nuevamente por 5 minutos estas arepas, y estas arepas tienen algo muy especial, y es que también doramos la parte de los extremos. Entonces, con ayuda de una pinza, lo que voy a hacer es parar cada arepa. Puedes hacerlo con todas a la vez para que así ahorres un poco más de tiempo, y de esa manera vamos a asar todas las orillas de la arepa. Es característica de esta arepa que siempre esté asada por todas partes, así que lo vamos a hacer con ayuda de una espátula, con ayuda de cualquier otro tipo de accesorio, incluso de las manos, y le vamos dando vuelta hasta dorarlas todas. Este es el resultado que estamos buscando, que las orillas queden bastante doradas, así como ustedes lo están viendo. Y como les comenté, miren, yo las tenía ya precocidas, y lo que hice ya para servirlas es calentarlas todas en la sartén. Así que por eso a veces no la dejo tan asadas, pero así es como deben quedar al final, bastante asaditas, quedan tostaditas por fuera, quedan muy suaves por dentro. Y son un desayuno perfecto, es una merienda perfecta, las pueden comer a cualquier hora del día. Y miren, este es el resultado final. La verdad es una arepa deliciosa, es una arepa que se consume muchísimo al interior del país, especialmente en el departamento de Boyacá. Muy deliciosas, muy ricas, es una arepa que no es tan común, es una arepa dulcecita, una arepa que tiene un contraste espectacular porque el relleno es increíble. Yo les quiero mostrar cómo quedaron estas arepas al interior, pero me encantaría también invitarte a que te suscribas a este canal y a que actives la campanita para que no te pierdas ningún video de Achiote. Miren cómo queda al interior, queda con mucho queso. Precisamente por eso se hace a veces un poquito más difícil armarlas, pero pienso que es como el plus de estas arepas.
rellenarlas con bastante queso. Es una arepa que queda muy suave, muy tierna. Me encantaría que usted la pruebe en casa, que usted la haga. Si la quiere reservar por varios días, la puede simplemente meter a la nevera y calentarla al día siguiente. Entonces, bueno, yo les dejo ahorita aquí al final todos los ingredientes que llevan estas arepas. Espero las puedan conseguir, la puedan preparar en casa. Y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo les envío un beso muy grande y nos vemos en una próxima receta. Chao.